Hola, bienvenidos a este video donde estaremos mostrando cómo se crean formularios utilizando la herramienta de Microsoft Forms. Esto con la finalidad de que en ocasiones queremos aplicar alguna encuesta, algún cuestionario y para no tener que hacerlo todo en papel para después digitalizarlo y poder estructurar estos datos, bueno, pues vamos a utilizar la herramienta de formularios para que podamos generar el cuestionario, aplicarlo y al mismo tiempo observar las respuestas en tiempo real. Para los alumnos que estudian en la UAP, podemos ver que tenemos acceso directamente desde nuestro correo institucional, pero también podemos tener acceso a estas herramientas si es que tenemos una cuenta de Hotmail o acceso a las herramientas de Microsoft. Para ello, vamos a abrir una ventana de nuestro navegador y en esta ventana del navegador vamos a dirigirnos a abrir primero nuestro correo institucional. Entonces abrimos esta ventana de navegación y vamos a entrar a nuestro correo.web.mx. Al dar clic en la parte superior izquierda vamos a encontrar el botón de aplicaciones. En este botón de aplicaciones nosotros vamos a elegir la opción que dice Forms. En caso de que la opción de Forms no esté activa, entonces vamos a dar clic donde dice todas las aplicaciones y donde dice todas las aplicaciones vamos a ver que se listan las herramientas que podemos utilizar. En este momento ocuparemos la que dice Forms, que son los formularios. Al entrar a esta sección o en este apartado, vemos que nos aparece también la opción de nuevo cuestionario o nuevo formulario. Cuestionario está un poco más asociado a que podamos generar tipo exámenes, entonces, o cuando queremos indicar la respuesta correcta. Por eso es que la idea, si solamente es consultar las respuestas para recabar los datos y que nosotros podamos hacer tal vez incluso un análisis estadístico o un análisis de resultados, pues entonces la recomendación es que elijamos nuevo formulario. Al dar clic en nuevo formulario vemos que nos muestra una plantilla. Esta plantilla nos va a pedir primero en la sección de preguntas el formulario con el título, es decir, pongámosle un título acerca del tema que queramos trabajar y luego poder empezar a agregar lo que son nuestras preguntas de acuerdo a estas opciones. Una vez que terminemos de capturar las preguntas, vamos a poder visualizar también las respuestas, insisto, pues en tiempo real. Entonces, lo primero que les recomiendo es que tengan ya su formulario, pues en algún documento, en alguna presentación que les permita observar que ya tienen el título, es decir, el ámbito o tener el objeto de estudio para que sea un poco más fácil poderlo trasladar a la herramienta digital. También podemos identificar lo que son nuestras variables y lo que son nuestros datos. Por ejemplo, aquí nuestro objeto de estudio es el desempeño laboral en la modalidad home office. Esto es lo que nosotros necesitamos conocer. Por eso es que a través de las diferentes variables establecemos ese conjunto de datos que nos van a permitir recabar esas respuestas. ¿Cuáles son las variables? Las variables pueden cambiar. Sí, pero también nos van a permitir identificar cualitativamente o cuantitativamente los datos para poder ser analizados. En este caso tenemos, por ejemplo, una variable que se llama género y las opciones de respuesta se convierten en nuestros datos. Aquí, por ejemplo, tenemos una variable de tipo edad, de tipo numérica, pero nosotros la podemos estructurar en rangos para que no tengamos como una lista completa de 18, 19, 20, 21, es decir, como por unidad. En cambio, aquí está en un rango a través de una amplitud que tiene la misma amplitud de 18 a 24 que de 25 a 29. Aquí en los rangos pues no se repiten para que el número no se cuente dos veces, sino que solamente se pueda contar en uno de los intervalos. También vemos que existen otras variables que, por ejemplo, esta que es el nivel de estrés. Mi variable es lo que estoy midiendo, pero puedo estructurar la pregunta con otro texto. Entonces, nosotros tenemos que identificar muy bien lo que estamos midiendo en cada una de estas preguntas, porque de eso va a depender, pues, las preguntas, las opciones de respuesta que podamos obtener. Y esas opciones de respuesta, insisto, pues se convierten en nuestros datos. Entonces, ya que nosotros tengamos identificadas estas preguntas, pues son las que vamos a empezar a estructurar en nuestro formulario. Entonces, el título del formulario, voy a cerrar esta ventanita, nos quedamos con esta que es la del trabajo.
Aquí simplemente damos clic, borramos el texto que ya está y colocamos el texto que tenemos en el otro documento, que es el que les estaba mostrando aquí. Y eso nos va a permitir pues tener la opción de copiar y pegar el texto, pero ya previamente lo habremos trabajado, insisto, pues de forma local en un documento de texto. Después viene la parte de agregar nuevo. En agregar nuevo nos pide que elijamos o seleccionemos primero el tipo de pregunta que queremos colocar, si es de opción múltiple, si es de texto, permitiendo que los usuarios escriban, aunque sí lo podemos hacer, la idea es que nosotros les demos las opciones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando les pedimos que escriban, pueden ampliar su respuesta o reducirla. Entonces, esa misma respuesta después tenemos que hacer categorías de esa información para poderla ordenar, para poderla clasificar, para poderla representar. Entonces se vuelve un poco más complicado. La idea entonces es que ustedes puedan darles esas opciones de respuesta, cerrar nuestras opciones de respuesta para que sean un poco más preciso y lo podamos en este caso, pues ordenar y clasificar de una manera más rápida. Vamos a elegir la que dice opción. En darle clic en opción vemos que nos va a aparecer el espacio para la pregunta y también para nuestras opciones de respuesta. Entonces, si nosotros aquí colocamos nuestra primera variable o el texto de nuestra primera pregunta, aquí nos van a aparecer también nuestras opciones. Aquí las vamos a escribir. Si nos aparecen solo dos y vean que en la parte inferior aparece una opción que dice agregar opción o incluso agregar la opción de otras. Podemos elegir agregar opción. Y esto de agregar otras o de agregar más opciones, pues siempre va a depender de lo que nosotros queramos conocer de esa variable. Y vean que en cada una de las opciones aparece el símbolo o el icono del botecito de basura, indicando que si queremos eliminar esa opción, lo podemos hacer. Acercándonos con el mouse del lado izquierdo, vemos que aparecen estos puntitos que nos van a permitir mover de orden hacia arriba o hacia abajo estas opciones. Ya vimos, entonces simplemente damos clic y sin soltar el cursor o sin soltar el mouse, lo soltamos donde encontremos la posición preferida o indicada y ya que la tengamos, ahora sí, lo soltamos. Observen que del lado derecho en la pregunta también aparece la opción para duplicar esa pregunta, para eliminar la pregunta, para subir de nivel en caso de que ya tengamos, por ejemplo, 10 preguntas y la 8 sea la 4, entonces podemos irla subiendo hasta colocarla en el orden indicado. Y lo mismo va a pasar con la opción de desplazar hacia abajo. Si nosotros queremos bajar esa pregunta, pues lo mismo, podemos ubicarnos directamente en la pregunta e ir bajando. Observen también que cuando nos acercamos con el mouse a cada recuadro, aparece la opción de que podamos insertar algún elemento multimedia. Esto es que insertemos alguna imagen o algún video. Es decir, nuestras preguntas pues no siempre son texto. En algunas ocasiones podemos incluir una imagen y nuestra pregunta a lo mejor puede ser, cuando observas esta imagen, ¿qué sensación te provoca? O cuando observas este video, ¿cómo consideras que es la forma de actuar de los personajes, etcétera? Entonces, podemos ir cambiando el tipo de pregunta, insisto, puede ser en texto, puede ser en imagen, puede ser en video. Si no queremos hacerlo, pues no, tampoco pasa nada. En este caso estamos utilizando solamente como ejemplo preguntas con texto. Pero insisto, nosotros podemos colocarlo en cualquiera de nuestras opciones de preguntas. Ahora, cuando estamos en la parte inferior de la pregunta, vean que hay una opción que dice varias respuestas y el botoncito está hacia la izquierda. Si nosotros quisiéramos que no existiera una sola opción de respuesta, podemos desplazarlo hacia la derecha. En las opciones múltiples podemos tener esas dos, ahora sí que esas dos opciones. Una es que elijan una sola opción, que no puedan elegir más de una, pero en otras ocasiones tal vez nuestra pregunta sí nos interesa que tengan la posibilidad de elegir más de una opción. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles de los siguientes platillos son tus favoritos? ¿O cuáles de los siguientes instrumentos musicales son
no sé, son tus preferidos. Entonces podemos ver que ahí estamos dando la posibilidad de que elijan más de una opción. Pero si no queremos hacerlo y que solamente elijan una, entonces lo dejamos tal cual. Ahora, aparece otra opción que dice obligatoria. Quiere decir que si la persona no selecciona una respuesta para esta pregunta, pues no lo va a dejar continuar. Entonces, la idea es que si queremos que sea obligatorio, demos clic en que sea obligatoria y ya esta se convierte en que el usuario no va a poder avanzar a la siguiente pregunta mientras no responda esta pregunta. O bien, no lo deje enviar todas las respuestas de su formulario, de su cuestionario, hasta que haya dado respuesta a todas las preguntas. Vemos también que aparece otra opción que aparecen 3 puntos horizontales. Estos 3 puntos es un menú de opciones. Si ustedes dan clic, aparece la opción que dice ordenar opciones aleatoriamente, es decir, aquí ya nosotros definimos un orden porque así lo escribimos, pero si quisiéramos que al usuario le mostrara de forma aleatoria estas opciones de respuesta, entonces podemos elegir que sea aleatorio o bien a través de un menú desplegable. Puede ser incluso colocarlo como un subtítulo o agregar una ramificación. La ramificación es que, de acuerdo a la respuesta que dé el usuario, nosotros lo podamos mandar a una sección de preguntas determinadas. Por ejemplo, si en el caso de seleccionar la opción de mujer, tuviésemos una sección de respuestas en la que hablara, por ejemplo, no sé, del número de embarazos o si está o no embarazada, entonces esta puede ser una sección en la que solamente va a aplicar si es que es mujer, por ejemplo. Y así cada una de estas, pues bueno, puede tener características diferentes. Para eso es la ramificación. Agregamos una siguiente pregunta y aquí podemos elegir nuevamente la opción de la pregunta de opciones. Si quisiéramos preguntar, por ejemplo, la fecha de nacimiento o cuánto, no sé, la fecha de inscripción, la fecha de compra de un producto, etcétera, tenemos también el campo de fecha. Aunque es poco utilizado, bueno, también tenemos aquí esa posibilidad de poder crear esa pregunta. Yo voy a crear nuevamente otra de opciones y en esta de opciones, recuerdan que en el cuestionario teníamos un conjunto de rangos de edad y estos son los que voy a colocar en mi siguiente pregunta. Entonces, en la siguiente pregunta ya podemos aquí establecer en las opciones nuestros rangos de edad. Los vamos a ir pasando aquí. E insisto, si ustedes dan Enter, se va generando nuevas opciones. O bien, dando clic en el botón que dice Agregar opción. Ahí también se van generando estas opciones. Los rangos de edad no tienen una regla estricta en cómo estructurarlos. La única recomendación es que los rangos o los intervalos tengan la misma amplitud y que, claro, no se repitan los datos entre un intervalo y otro, sino que tengan datos únicos. Entonces ya tenemos aquí nuestras opciones de respuesta y aquí podemos elegir también que sea obligatoria y a lo mejor aquí ponemos menú desplegable como para variar el tipo de la pregunta. Aquí nosotros continuamos con la siguiente. Aquí podemos colocar nuestras opciones de respuesta. Las opciones de respuesta pues también nos van a ayudar para medir la frecuencia, para saber cuál de estas opciones es la que mayormente se presenta con las personas que respondan nuestro cuestionario. En esta también puede ser obligatoria. Aquí no le estábamos poniendo que fuera desplegable, pero aquí podemos elegir que sea así tal cual, que aparezca la lista de las opciones para que la puedan seleccionar. Y vean que aparecen los asteriscos, eso indica que son respuestas de tipo obligatorias. Podemos elegir alguna otra más. Y así es como vamos agregando pues las preguntas en nuestro cuestionario. Insisto, nosotros podemos irlas cambiando dependiendo de lo que queramos ir creando.
Y aquí podemos agregar la opción de otras. Aquí yo no lo escribo así directamente. ¿Por qué? Porque si lo escribimos como una opción, significa que no vamos a conocer a qué se refieren con esa otra opción. Entonces, lo ideal es seleccionarlo desde este botón que dice agregar la opción de otras para que el usuario al seleccionarla le habilite en la casilla de texto para que pueda escribir, para que pueda dar una respuesta. Eso también nos puede interesar porque tal vez encontramos que la mayoría de los usuarios selecciona la opción de otras y que elige un número diferente a las opciones que nosotros le estamos representando. Aquí colocamos un cero porque acuérdense que aún el cero tiene un significado o tiene una representación. Para el caso de esta pregunta que habla acerca del número de equipos de cómputo en una casa, pues también cero significa también ninguno o que no hay ningún equipo de cómputo o de laptop en esa casa. Por eso es que el cero también tiene una representación. Avanzamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es acerca de la satisfacción. Entonces aquí sí pueden ir niveles desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto o bien cuando califican la experiencia acerca de algo o de algo. Entonces podemos elegir la opción de calificación. Ponemos nuestra pregunta y, por ejemplo, nuestra pregunta dice, de forma general, indique el nivel de satisfacción al trabajar en esta modalidad de home office. Ahora, tenemos la posibilidad de calificar con estrellas, donde establecemos estos niveles, que son 5, pero también podemos cambiar estos símbolos. En lugar de las estrellitas, que son como lo que también ubicamos en las redes sociales o en las páginas web, también podemos cambiarlo por números en escalas para que sea del 1 al 5. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el de las estrellitas, pero insisto, cada uno lo puede colocar como mejor se adapte a la intención del cuestionario. Ya que tengamos nuestras opciones, ahora sí, ya terminamos de capturar todas nuestras preguntas. Ya que hemos terminado, vamos a las opciones de respuesta. Aquí vemos que no tenemos todavía ninguna respuesta, no tenemos el tiempo establecido para finalizar, pero sí vemos que el estatus de nuestro cuestionario está activo. Quiere decir que ya está disponible para que otros usuarios puedan aquí comentar. También vemos que nos aparece una opción en la parte superior derecha que aparece como si fuese un ojito, que es la vista previa. La vista previa nos dice cómo lo van a ver los usuarios desde la computadora, la PC, pero también desde nuestros dispositivos móviles como es el celular. Entonces aquí tenemos esa vista previa. De aquí, si ya no queremos estar en esa vista previa, bueno, pues nos regresamos entonces al formato donde están nuestras preguntas, que es esta opción. Vean que aquí hay otra opción de tema. Aquí podemos elegir colores. Al seleccionarlos van cambiando también nuestro diseño. O bien podemos elegir la opción de las imágenes. Esto también se adapta de acuerdo a lo que nosotros queramos. Lo podemos seleccionar. Luego está la opción de compartir. En compartir nos dice, solo los usuarios de mi organización. Si estamos hablando del caso de la UAP, significaría que solamente los estudiantes, los docentes, las personas que tengan un correo institucional es quienes podrían verlo o contestarlo. Pero si nuestro cuestionario se va a aplicar de forma externa, entonces lo mejor es elegir la opción que dice cualquier persona puede responder. Y aquí ya tenemos nuestro enlace. Aparece la opción también para acortar la URL para que no sea un enlace muy, muy grande. Entonces lo podemos aquí acotar. Pero también vemos que antes de poder enviar nuestro cuestionario, tal vez sería bueno verificar la fecha en la que va a estar disponible, así como el tiempo que queremos que esté habilitado este cuestionario, este formulario, para que así las personas lo puedan tener en cuenta. Entonces, en la parte derecha, donde está el botón que dice compartir, tenemos 3 puntitos horizontales. Podemos dar clic y aquí vemos que está la opción de configuración. En configuración, aquí vemos que cualquier persona puede responder. Aquí nos dice que podemos aceptar las respuestas, pero también podemos establecer una fecha diferente a este momento y colocar cuándo queremos que inicie y cuándo queremos que termine. La fecha de finalización también se puede establecer aquí. Insisto, en este momento no lo vamos a hacer. Bueno, sí se puede. Por ejemplo, que sea la fecha del día de hoy y que aquí vamos a ponerle que sea 9:45 y que termine el día, por ejemplo, el día de mañana
a la misma, no sé, a las 11 de la mañana. Listo. Pueden darle más tiempo, claro, esto solamente es un ejemplo de configuración. Ordenar las preguntas aleatoriamente, tal vez en este momento no nos interesa que las ordene de una forma distinta, que lo puede presentar igual para todos, entonces ahí no pasa nada. Después nos dice confirmar respuesta, permitir la recepción de respuesta después del envío o recibir una notificación de correo cada respuesta. Pues yo creo que la mejor opción es permitir la recepción de respuestas después del envío. Es decir, después de que ya terminó el usuario o la persona de responder todo, ahora sí que le llegue una copia a su correo electrónico para que puedan establecer, conocer las respuestas que ya mandó. Entonces, aquí ya tenemos nuestras opciones de configuración. Vean que aparece también la opción de multilingüe, imprimir formulario, es decir, como si lo trabajáramos de forma impresa en hojas de papel y poderlo aplicar. Insisto, si lo vamos a trabajar de forma digital, pues yo creo que también lo podemos aplicar de la misma manera para que sea más rápida. Entonces, ya que hemos verificado la configuración y el diseño, pues ahora sí, vamos a compartirlo con otras personas para que lo puedan responder. Algo también que es importante es que verifiquen que todo esté escrito de manera correcta y sin faltas de ortografía. Ya acortamos la URL, entonces vamos a dar clic en el botón de copiar y listo. Este enlace es el que podemos enviar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a las personas que son parte de este cuestionario para responderlo. Como en este momento no lo voy a enviar, pero voy a hacer una prueba con una ventana de incógnito o una navegación privada. Entonces, en esta ventana voy a pegar el enlace que ya copié para verificar que así lo verían nuestros usuarios. Aquí lo vamos a contestar, insisto, solamente como un ejemplo de forma aleatoria. Vamos a irlo contestando. Vean que aquí está el de otras y si ustedes seleccionan esta opción, aquí ya les permite escribir. Entonces aquí vamos a elegir no sé, cualquier opción y elegimos también calificar esta opción, el nivel de satisfacción. Ya que lo seleccionamos, damos clic en enviar. Listo, nos dice que la respuesta se ha enviado. Entonces cerramos este formulario y regreso al formulario que estábamos trabajando. Y vean que ahora en la pestaña de respuestas ya me aparece aquí 1. Aquí me aparece respuestas, el número de respuestas que llevamos, el tiempo promedio para finalizar, cuánto tiempo utilizamos para terminar ese formulario, el estatus que está activo todavía y aquí nos aparecen los datos y nos van a aparecer la representación también en esta forma gráfica y los colores. La gráfica circular que es como en este caso pues la que utiliza esta herramienta. Y así podemos visualizar cada una. Tenemos la opción de visualizar los resultados en donde está cada una de las preguntas que dice más detalles. Ahí podemos verificar quiénes respondieron y en este caso, pues los datos de respuesta. Esta encuesta es anónima, este formulario se aplicó de forma anónima, por eso es que no registra el nombre de la persona que está respondiendo. ¿Cuándo sí se registra? Cuando lo aplicamos dentro de la empresa o dentro de la institución. ¿Por qué? Porque entonces ahí solamente se va a vincular a que verifique o valide que tengas una cuenta de correo electrónico perteneciente a la organización para poderlo responder. También en la parte superior nosotros podemos ver que nos aparece una hoja de Excel. Esa hoja de Excel es que todos estos datos que van recabando se pueden ir colocando en un formato de hoja de cálculo. Entonces damos clic en abrir Excel y vean que aquí está la hojita de Excel y esa es la que ya nos va a presentar la forma de cómo se van estructurando estos resultados. Denme un momento para que la podamos visualizar. Ahí está. Vean, aquí nos aparece el número de persona que respondió, la fecha de inicio, cuándo terminó, las opciones que seleccionó para cada una
de nuestras preguntas y aquí también nosotros podemos trabajar con los datos pues ya de forma independiente. Entonces, esa es otra de las ventajas que tenemos al aplicar y utilizar pues una herramienta digital para poder crear este tipo de cuestionarios. Ahora bien, en la parte de la configuración, nosotros también tenemos una opción para compartir. La opción de compartir es que ya vimos cómo se comparte el formulario. ¿Cómo? A partir de este enlace. Lo acortamos y este es el enlace que me va a llevar a las preguntas aquí, para que las personas lo puedan responder. Si nosotros queremos compartir las respuestas con alguien más, entonces aquí hay otra opción que dice compartir como plantilla, no porque eso le estamos pasando nuestro cuestionario a alguien más. Aquí aparece compartir para colaborar. Bueno, aquí nos aparece la opción para que otra persona pueda editar nuestro cuestionario. Entonces, estas opciones no son recomendables porque de lo contrario no van a contestar el cuestionario, sino que le están dando permiso para que lo modifiquen. Y eso, insisto, pues sí va a tener como pues un problema. Ahora, en cuanto a las respuestas, aquí aparece una opción donde está la hoja de Excel, ahí donde están los 3 puntos horizontales, damos clic y aparece la opción que dice imprimir resumen. Vean, aquí nos va a aparecer la opción para que podamos descargar en formato de PDF pues las opciones de respuesta que se dieron. Pero también en esta misma opción podemos verificar que nos dice eliminar todas las respuestas por si queremos reiniciar el formulario. Y podemos hacerlo porque, por ejemplo, ahorita hice una prueba, pero mi respuesta no contaría todavía para el estudio, sino que tendría que aplicarlo a los otros usuarios, a los otros clientes. Entonces puedo eliminarlas y volverlo a empezar. Luego donde dice crear vínculo de resumen, este vínculo sí me va a servir si es que quiero compartir con otra persona las respuestas que se brindaron en este instrumento. Entonces aquí pues ya lo único que hacemos es compartir ese vínculo, la otra persona al verlo o al visualizarlo lo va a tener de esta forma. ¿Ya vimos? Entonces, así es como podemos compartir tanto el cuestionario como nuestras opciones de respuesta. Muy bien, pues entonces espero que este video les sea de utilidad, que podamos seguir aprendiendo juntos. Hasta luego.